Normas de origen. A fin de hacerse acreedor a las preferencias arancelarias, los productos deben sujetarse a los requisitos exigidos y estipulados en los acuerdos basados en los siguientes parámetros. A. Criterio de origen. B. Condiciones de expedición directa. C. Pruebas documentales. Criterio de origen. Esta norma permite determinar cuándo y cómo un producto debe considerarse originario de un país beneficiario. Productos obtenidos totalmente. A. Cuando para su elaboración no se haya utilizado ningún insumo importado. B. Cuando hayan sido extraídos de su suelo, del fondo del mar u océanos. C. Los productos del reino vegetal recolectados en el país de origen. D. Los animales vivos nacidos y criados en el país de origen. E. Los productos procedentes de animales vivos criados en dicho país de origen. F. Los productos de la caza o pesca practicada en el país de origen. G. Los productos de la pesca marítima y otros extraídos del mar fuera de sus aguas territoriales, efectuado por sus propios buques. H. Los productos elaborados dentro de sus buques factoría a partir de los productos señalados en el literal anterior. Y los artículos usados recolectados en esos países de origen, aptos para la recuperación de su materia prima. J. Los residuos procedentes de operaciones fabriles hechas en el país beneficiario. K. Los productos extraídos del suelo o subsuelo marinos situados fuera de sus aguas territoriales, siempre que con fines de explotación se ejerzan derechos exclusivos. L. Las mercaderías fabricadas en dichos países de origen exclusivamente a partir de productos contemplados en los literales A y J, es decir, aquellos que se fabricaron sin incluir insumos o materia prima importada, y los residuos provenientes de operaciones fabriles efectuadas en el país de origen. Productos fabricados entera o parcialmente con materia prima, partes o componentes importados. Cuando un país de origen haya utilizado materia prima, partes o componentes importados de países no originarios, deben sujetarse a los requisitos manifestados en la lista única. Y estos son: A. La norma del cambio de partida arancelaria, CPA, o conocida también como salto de partida. B. Criterio del porcentaje, para lo cual se aplicará una fórmula que se la detalla más adelante. Veamos el siguiente ejemplo. Un fabricante ecuatoriano elabora muebles con madera aserrada importada desde Estados Unidos. En el ejemplo se considera que los muebles son para uso en la oficina, es decir, se trata de un país no originario. En otras palabras, es un país que no está dentro del acuerdo comercial internacional.
La madera aserrada se ubica en la partida arancelaria 4407 y el mueble de madera para uso en oficina se ubica en la partida arancelaria 9403. Por lo tanto, este producto sí se hace acreedor a las preferencias arancelarias por cuanto existe un cambio de partida entre la materia prima y el producto terminado. Este ejemplo se basó en el primer criterio de origen, es decir, se aplicó el criterio CPA, cambio de la partida arancelaria. Veamos ahora el segundo criterio de origen, el criterio del porcentaje, en donde el porcentaje de materiales importados no debe exceder del 40% del valor ex fábrica del producto fabricado, entendiéndose como valor ex fábrica el costo total del producto sin incluir el porcentaje de utilidad, es decir, materia prima directa más mano de obra directa, más costos indirectos de fabricación, más gastos administrativos, más gastos de venta, más gasto financiero, es decir, el costo total. Su fórmula es BA es igual más CDI, costos directos e indirectos, sobre BEF. CMO es igual a $25, CDI es igual a 70 y precio ex fábrica es igual a 142. Reemplazando, BA es igual a 25 más 70 sobre 142. BA es igual a 95 sobre 142 por 100, que esto es igual a 66.90%. ¿Qué significa? Que ese porcentaje es el valor agregado nacional, cuya diferencia 33.10 es el porcentaje de los insumos importados, es decir, es menor al 40%. Por lo tanto, de acuerdo al ejemplo, este producto sí se hace acreedor a las preferencias arancelarias, es decir, a una rebaja del arancel en el país importador. Elaboración o transformación insuficiente. La elaboración o transformación insuficiente de un producto puede llevar a un cambio de partida arancelaria y el producto final no se podría considerar como originario del país beneficiario, es decir, de origen, cuando las manipulaciones que tengan por objeto la conservación de un producto en buen estado durante su transporte y almacenamiento, tales como ventilación, teñido, secado, refrigeración, inmersión en agua salada, sulfurosas o en otras soluciones acuosas, separación de partes deterioradas o las operaciones similares, las simples operaciones de desempolvado, cribado, selección, clasificación, preparación de surtidos, incluida la formación de juegos de mercaderías, lavado, pintura y troceado, los cambios de envase o separación o agrupación de bultos, el simple envasado de botellas, frascos, bolsas, estuches y cajas o la colocación en bandejas, etc. Y cualquier otra operación sencilla de envasado, la colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en los mismos productos o en sus envases, la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes,
siempre que los componentes de las mezclas no reúnan las condiciones para ser considerados como productos originarios. El simple montaje de partes de productos para hacer otro producto completo. Por ejemplo, las partes y piezas para armar una bicicleta. La combinación de dos o más operaciones señalados en el primer ítem hasta el número 6. El sacrificio de animales. Origen acumulativo. Acumulación regional. Los insumos de los países andinos igualmente se considerarán como originarios de Ecuador o de los demás países andinos, según sea el caso. Ejemplo número 1. Los pantalones de algodón para mujer, ubicada en la partida arancelaria 6204, debe fabricarse con hilados originarios, basándose en la acumulación regional. Ecuador podrá utilizar tejidos importados desde Bolivia o Colombia, por ejemplo, es decir, países regionales, y sí podrá considerarse como producto originario, es decir, hecho en Ecuador, debido a que procede de un productor originario de la misma agrupación. Ejemplo número 2. Si un productor ecuatoriano desea exportar un producto que contiene insumos importados desde Colombia y Bolivia, deberá presentar ante la autoridad competente el certificado de origen FOR-A en relación con los insumos importados de esos países y emitidos por la autoridad competente de dichos países. Con base a esos certificados, la autoridad competente de Ecuador emitirá el certificado de origen del producto ecuatoriano a ser exportado. Productos originarios de países donantes. Los productos provenientes de la Unión Europea se considerarán originarios de Ecuador o de los demás países andinos. B. Condiciones para la expedición directa. Son las modalidades de transporte desde los países receptores de preferencias hacia mercados de la Unión Europea, y que además el exportador deberá realizar una transportación directa, es decir, no hacer escala ni transbordos en ningún otro país. Se deberá tener presente que para que sea considerada la transportación directa es cuando la mercadería que haya sido transportada sin atravesar el territorio de ningún otro país, excepto en casos de países miembros de la CAN. Las mercaderías que en una sola expedición directa sean transportadas a través de territorios de países distintos del país del exportador, beneficiario o de la Unión Europea. En el caso de transbordo o depósitos temporales de esos países, siempre que las mercaderías hayan permanecido bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del país de tránsito o del depósito, que no hayan sido objeto de comercio, entregadas para uso privado de él, que no hayan sido sometidas las mercaderías a otras operaciones distintas de la descarga o carga o cualquier otra operación similar que tenga por objeto simple el mantenerlas en buen estado. Las mercaderías cuyo transporte se
efectúe sin interrupción por conducciones que atraviesen el territorio de países distintos al país exportador beneficiario de la Unión Europea. Las autoridades aduaneras de la Unión Europea solicitarán pruebas documentales, las mismas que deberán expresar que se han cumplido las condiciones de transporte directo de los productos a través de un territorio de un tercer país. C. Pruebas documentales de carácter originario, además de las pruebas documentales relativas a las condiciones de la expedición directa mencionadas anteriormente. Se deberá proporcionar las pruebas de carácter originario mediante la presentación de un certificado de origen FOR-A por parte de las autoridades del país exportador. Ese certificado es uno de los documentos oficiales más importantes que las autoridades aduaneras de la Unión Europea tomarán en cuenta para incluir los productos de Ecuador y de los demás países andinos beneficiados del Sistema General de Preferencias, SGP.